buenas tardes Iglesia de Mechita, qué lindo, otro sábado más poder estar reunidos con ustedes en este culto por WhatsApp. Todavía estamos con nuestros cultos online, no lo podemos hacer de forma presencial, pero igual seguimos compartiendo cada sábado nuestras reuniones y por supuesto que en la semana también hemos tenido reuniones en célula. Nos seguimos nutriendo de la palabra de Dios y también seguimos transmitiendo el mensaje de Dios. Es la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y que lo hacemos realmente con mucho gozo y agradecidos a Dios. La bienvenida también los quiero saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, como siempre digo, a través de nuestra página de Facebook. Pueden escuchar y ver el mensaje y también enterarse de lo que está pasando en nuestra iglesia de Mechita. Y bueno, hoy como todos los sábados les traigo el mensaje, les traigo la palabra de Dios. Y las enseñanzas que siempre traemos, por supuesto que es reflejada en su palabra. Y siempre Dios nos da una enseñanza primero al que predica, como decimos. Los que tenemos la responsabilidad, el compromiso, con mucho temor santo de Dios, de transmitir el mensaje de Dios, Dios siempre primero nos habla a nosotros. Y para poder transmitir de esa forma su mensaje, el Señor siempre nos da una enseñanza a nosotros y esa enseñanza la transmitimos para que sea de bendición para el que lo escucha. Y esta semana, estos días atrás, me estuve tomando unos días de descanso, unos días de vacaciones y tuve oportunidad de ver algunas películas. Los que ya somos abuelos, como yo, cuando mi hija era chica veía algunas películas de ciencia ficción para poder verlas con ella. Ahora que tengo mis nietos, como que tengo que también estar un poquitito informada de las películas de chicos. Me gustan mucho las películas de chicos, me gustan mucho las películas de superhéroes. Me encanta ver a veces cuando tengo tiempo de poder ver algunas películas de ese tipo. Y esta semana, viendo una de ellas de superhéroes, a raíz de eso vino esta reflexión. Estos superhéroes a quien eran superpoderosos y quien toda la gente, entre comillas, los mortales, querían imitar. Por eso el disparador es este y el tema de esta reflexión es hoy: ¿a quién imitas? ¿A quién imitas vos? Y por eso le hice esta pregunta: ¿a quién imitabas vos cuando eras chicos? Porque ahora ya están grandes esos niños. Les hice esta pregunta. Bueno, hay algunos que me respondieron y me dieron esta respuesta. Escuchalo. Hola, bueno, yo de chica me encanta cantar. No sé cantar, pero me encanta. Y de chica imitaba a Pimpinela. Mis hermanos me hacían cantar y yo enloquecida porque me encantaba imitarla a Lucía Galán, me encantaba. Bueno, yo les cuento que cuando era chico yo jugaba a ser jugador de fútbol, un jugador estrella. Yo solo me premiaba, yo solo ganaba los partidos, yo solo hacía todo. Saludos. Hola, buenas tardes. Nosotros por lo general jugábamos a los pistoleros y a los indios, lo que tocaba y nos tocaba. Después a la bolita, pero generalmente era los pistoleros y los indios. Vieron los videos, ¿verdad? ¿A quién imitabas vos cuando eras chico? Por ejemplo, a mí me encantaba imitar a mis maestras de primaria. Siempre me gustó enseñar, si bien no elegí la docencia, pero me gustó. Y cuando era chica yo tenía mi maestra de segundo grado que me encantaba. En esa época yo estudiaba en un colegio, por supuesto, del Estado y se usaba el guardapolvo blanco. Ese guardapolvo que se le ponía un producto que quedaban un poquito duros, pero quedaban blancos. Me encantaba cuando la maestra venía y nos hacía pararnos para saludarla y ella se ponía al frente con esa presencia, con ese guardapolvo blanco, cómo nos enseñaba, con el amor que nos hablaba. Yo estaba admirada de mi maestra. Entonces, cada vez que podía, jugaba con mis hermanos menores y con mis amiguitos del barrio, jugaba a ser la maestra. Yo imitaba a esa maestra. ¿Por qué imitamos a alguien? Como ustedes pudieron ver, hay
tuvimos varias personas que nos dijeron a quién imitaban. Algunos imitaban a algún cantante, porque quizás querrían cantar como ellos, otros a las estrellas de fútbol, otros jugaban en esa época, a veces nos delata la edad, ¿verdad?, en estos videitos, al indio, a los indios, bueno, y uno veía esas películas. Yo recuerdo a mi papá ver esas películas de indios, a caballo, con los rifles, y bueno, y cuando éramos chicos mis hermanos varones jugaban a eso también, ¿verdad? Cuando nosotros imitamos a alguien, quiere decir que si bien sentimos admiración, algo queremos parecernos, algo nos gusta de esa persona o de esas personas que tienen características que nosotros quisiéramos tener. ¿Está bueno imitar a alguien? Depende a quién imitamos, ¿verdad? A veces las corrientes de ahora, modernas, algunos dicen que imitar no es bueno. No hay que imitar, dicen, porque nos quita la personalidad. Vos sos único y perdés tu originalidad. No tenés que imitar a nadie, tenés que ser vos. Pero ¿de dónde salimos nosotros? Venimos de un papá y de una mamá. Dice que nuestra personalidad se da a través de lo que nosotros heredamos, de nuestra carga genética, y después se va formando esa personalidad según donde vivimos, el contexto que tenemos, cómo fuimos criados, los valores que fuimos recibiendo. Se va armando esa personalidad que después se transforma en nuestra conducta, en nuestro accionar, ¿verdad? Entonces, no está mal imitar. Dios nos creó como seres sociables, por eso hizo al hombre y hizo a la mujer, y los mandó que se fructifiquen, y así se pobló y se creó la humanidad, esta humanidad que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para ser seres sociales. Si bien a veces hay tiempos que necesitamos estar a solas, pero después necesitamos al otro, necesitamos la aprobación del otro, necesitamos la compañía del otro. La palabra de Dios dice, mejor dos que uno, ¿verdad? Porque si uno se cae, ¿qué? Del otro para que lo levante. Entonces, ¿a qué viene esto? Que nosotros siempre estamos mirando al otro, estamos viendo cómo es el otro. Y a veces imitamos ciertas actitudes o características del otro si nos gustan y sabemos que, por supuesto, nos hacen bien. Por eso acá viene que imitamos también. Pero vamos a ir despacito en esto. Y este texto bíblico de Pablo, que le habla a la iglesia de los Corintios, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1, ¿verdad? ¿Por qué decía Pablo, no? A mí siempre este versículo tan cortito me pegó tanto, que una persona, ¿no? Una persona como vos, como yo, haya dicho a los demás, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo conocía muy bien a la iglesia de Corintios. Era una iglesia grande donde se juntaban los judíos convertidos, los griegos que vivían, los gentiles, como se decía en ese momento. Entonces, en la iglesia primitiva estaba conformado por todas estas personas que venían con sus costumbres, con sus vivencias, cada uno con sus diferentes personalidades. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba a haber roces entre ellos. Algunos decían cómo debían vestirse, otros decían que las mujeres tenían que usar velo, los griegos decían que no tenían que usar velo, cómo debía ser la Santa Cena. Entonces se empezó la iglesia a dividir y a tener estas peleas entre ellos, y Pablo por eso les escribe esta carta y les dice que sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero vamos a ver por qué le dice Pablo esto a la iglesia de Corintios. Entonces habían empezado a surgir estas controversias en esta nueva familia de la fe en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corintios. No sé, a mí me imagino, quizás algunos dirían, usted tiene que adorar así porque ellos tenían quizás algún cierto nivel académico, porque conocían mejor las escrituras, por el contexto en que habían sido criados. Cada uno quería poner su propia opinión y había la iglesia empezado a dividirse.
Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corintios para enseñarles cómo se debía adorar y cómo ellos ahora debían comportarse, cómo debía ser su proceder y con su prójimo. Recuerden que en ese momento el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús se estaban predicando y muchos no conocían a Jesús, no habían escuchado hablar de Jesús. No existían las escrituras como hoy la tenemos, gracias a Dios, para aprender sus enseñanzas, para aprender y escudriñar la palabra de Dios. Entonces, Pablo era un referente para ellos. No solamente era un referente porque él era el líder de la iglesia, sino que era un referente por su estilo de vida. Entonces, no es que Pablo en este texto bíblico que leímos, en estas palabras que él dice, no es que se quiso hacer el arrogante, ¿no? Y que quiso que perdieran su personalidad en la fe. No, simplemente que muchos de ellos, lo único que tenían más cerca del Evangelio era Pablo. Y cuando hacía esta reflexión recordaba a nuestro pastor de la iglesia de Moreno Centro. Recuerdo que cuando él nos daba el discipulado nos decía que nosotros, para mucha gente, era lo más parecido que teníamos de Jesús. Para muchos, hermanos, nosotros somos los representantes de Cristo. Y en este momento, más aún en este tiempo donde el Evangelio recién se empezaba a predicar, lo más parecido a Jesús que tenían del Evangelio era Pablo. Imagínense cómo estaría Pablo seguro de quién él había creído, quién estaba en su corazón, para que él les pudiera decir: imítenme a mí, pero no por mi personalidad, no porque como soy yo, por mi inteligencia, por mis capacidades, por mi elocuencia, no, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Gloria a Dios, qué ejemplo precioso que nos deja Pablo en esta palabra. Entonces vuelvo a decir, ¿debemos imitar a alguien? Depende a quién imitemos. Como les dije, Pablo daba con su vida testimonio de que él había cambiado. Recuerden que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia cristiana, un maltratador, un torturador, un hombre que para los cristianos no tenía buen testimonio, para la gente que lo conocía. Sin embargo, el día que Jesús entró a su corazón, él lo aceptó y decidió que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, transforme su vida. Él fue otra persona. Él cambió totalmente y empezó a ser un fiel testigo de Cristo. Por lo tanto, antes de imitar a alguien, debemos ver su andar. Ver su andar no solamente quizás en la iglesia, o no solamente en su círculo íntimo, sino ver su andar en cada área de su vida. Porque cuando Dios viene a nuestro corazón, empieza a haber un cambio en nosotros, que viene desde adentro hacia afuera. Pero no es solamente un cambio cuando nos toca predicar. No solamente un cambio cuando nos reunimos en la iglesia con un grupo de hermanos, somos buenos, entre comillas, somos espirituales. No, sino cuando nos dejamos cambiar por Dios, hay un cambio integral en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir ese cambio integral? Que es un cambio en cada área de nuestras vidas. Es un cambio gradual y progresivo. La gente va a notar que somos diferentes. Hoy muchos conocen verdaderamente el Evangelio. Como les decía, en ese momento Pablo quizás era el único referente que ellos tenían sobre Jesús. Hoy creo que en muy pocos lugares no conocen quién es Jesús, pero en este mundo contemporáneo donde estamos, con esta tecnología que tenemos, no creo que nadie haya dejado de escuchar el mensaje de salvación. Como les dije, mis hermanos, hoy es muy raro que en este mundo que estamos, en este mundo contemporáneo, no haya alguien que no haya escuchado el Evangelio.
Por supuesto que hay quizás lugares muy remotos, islas o lugares que todavía, si uno investiga, no han escuchado hablar de Jesús. Pero la mayoría, ¿quién no ha escuchado hablar de Jesús? Hoy lo podemos escuchar en las plazas, los podemos escuchar en la radio, en la televisión, a través de internet. Aún quizás los que están privados de su libertad también pueden tener un televisor o una radio y escuchan el mensaje de Cristo. Hay hombres y mujeres que tienen el llamado al ministerio de las cárceles o de la gente que no está en libertad y van a esos lugares y les llevan el mensaje de salvación. Por eso pienso que son muy pocas las personas hoy que están excluidas de escuchar el mensaje de Dios. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto que se entreguen a Dios, que vivan una vida en comunión con Él? ¿Por qué cuesta tanto que imiten a los cristianos? Quizás porque hemos dado muy mal testimonio. Quizás porque nuestro hablar no refleja nuestro andar. Pablo era consciente de esto, muy consciente de esto. Pablo sabía que Dios había transformado su vida, que él había muerto a su yo, para que Cristo vive en él. Por eso, él con total libertad y con total seguridad les decía: todavía no lo conocen a Jesús, pero véanme a mí, vean mi comportar, porque yo no me comporto por mí, sino me comporto por lo que he escuchado y aprendido de Cristo. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo en Filipenses 3, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pablo no se creía ningún superhéroe. Ojo, él no quería que lo adoren, que lo santifiquen, nada de eso. Él tenía debilidades y flaquezas como vos las tenés, como yo las tengo. ¿Recuerdan las palabras que hemos hablado últimamente? Las historias de Job. ¿Cuánto Job hay hoy? Job era como vos y como yo. La diferencia quizás a veces será en cómo estamos, en dónde estamos parados. Mire si Pablo no tenía debilidades, que cuando él venían esas debilidades y esas flaquezas a su vida, le oraba a Dios y le decía el Señor. Y él me ha dicho en 2 de Corintios, dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien, ¿en dónde? En mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, la gente nos mira a través de nuestro andar. No solamente de lo que hablamos o no solamente de lo que predicamos. La gente mira nuestro comportamiento porque para muchos lo más parecido que ellos tienen de Jesús somos nosotros, somos vos, soy yo. Por eso hoy podemos decirle a ellos: imítennos, imiten nuestro comportar, imiten nuestro hablar, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Podemos decir eso hoy? Y no me digas, como muchos a veces dicen: ah, no, pero él era Jesús. Yo solo soy un simple mortal. Pablo también era un mortal. Jesús se hizo hombre. ¿O acaso Jesús no nació de la Virgen María y se hizo hombre y habitó entre nosotros? El Dios hombre, esta segunda persona de la Trinidad, para pasar y aún más todas las cosas que nosotros pasamos y así poder dejarnos el ejemplo y poder imitarlo.
Sí, mi hermano querido, Jesús fue el mejor ejemplo de imitar al Padre. Él se hizo hombre, como dijimos, y ya conocemos la historia de Jesús, el ministerio que Él tuvo en la tierra. Él padeció lo mismo que nosotros padecemos. No vamos a enumerarla, pero padeció todo lo que vos padecés y aún más, para que dejarnos el ejemplo de poder imitarlo. Él fue obediente en la tierra. En Juan 5 dice, respondió entonces Jesús y les dijo cuando los judíos lo increpaban o lo querían tentar para ver sus respuestas, pero él imitaba a Dios. Él era obediente a Dios. Dice que Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Sí, mi hermano. Nosotros hoy podemos obedecer los mandamientos de Dios. Podemos reflejar con nuestro andar a Cristo. Y acá viene de nuevo la otra pregunta importante de esta reflexión. ¿Para qué imitar? ¿Debemos imitar? Sí, debemos imitar a Cristo. Sí, debemos imitar a las personas que siguen a Cristo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por su andar, por su testimonio. ¿Pero para qué debemos imitar? Debemos imitar en este plan perfecto que hizo Dios desde siempre, en este nuevo pacto a través de Jesucristo. Nos dio una vida abundante, dice, en esta tierra. Como hablábamos hoy, Él nos creó seres sociables para estar en comunión y en armonía con el resto. Entonces, primeramente, debemos imitarlo por nosotros, para tener una buena calidad de vida en Cristo, para poder gozar de sus bendiciones en esta tierra y para que cuando vengan los momentos difíciles, las luchas, las cosas tristes que nos pasan en esta tierra, podamos estar firmes en la fe de Cristo y nadie nos pueda mover, porque no vamos a vivir por nosotros ni por nuestra propia fuerza, sino que vamos a vivir imitando a Cristo, vamos a conocer sus mandamientos y sus promesas, y eso nos va a sostener firmes en la fe. ¿Para qué queremos imitar? Para nuestro prójimo. Recuerdan que siempre hablamos de estos dos grandes mandamientos que habla la Biblia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos podemos abarcar los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Como les dije, primeramente para agradar a Dios. Porque cuando le recibimos en nuestro corazón a Jesús y amamos a Dios, queremos obedecerle, queremos imitar las enseñanzas que Cristo nos dejó. Eso nos trae paz, nos trae plenitud de gozo en nuestro corazón, aún a pesar de todo y de todas las cosas malas que tenemos que pasar. Y lo segundo, cuando amamos a Dios y Él está en nuestro corazón y lo imitamos a Él, amamos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, no queremos que sufra, queremos que ellos también sean imitadores de Cristo y puedan gozar de las bendiciones que tiene Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, dice en Juan. No os la doy como el mundo la da, enseñaba Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando imitas a Cristo, esa paz en tu corazón va a ser incomparable. No puedes comparar con ninguna otra paz que ninguna persona te pueda dar. En fin, dice en Efesios, para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Bendito sea Dios. Para eso queremos seguir los pasos de Cristo, para eso queremos imitarle, para poder tener esta paz que es incomparable, para poder tener la plenitud de Cristo en nuestra vida a pesar de lo que suceda, y para que los demás
puedan imitar nuestros pasos y ellos también puedan imitar los pasos de Cristo. Porque para este propósito fuiste creado, mi hermano. Porque en Primera de Pedro dice 2:21, porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Hoy, como vieron, usé muchos textos bíblicos. Hoy tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios, de tener lo que Dios nos quiere enseñar a través de las Escrituras. Hoy no podemos decir que no tenemos a dónde ir, a quién imitar. Mi hermano, si estás imitando a Cristo, si vos podés decir como Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, gloria a Dios. En estos tiempos más que nunca, hay gente que necesita que vos seas lo más parecido a Jesús, en amor, en paz, en esperanza, en gozo, para que le lleves el mensaje de salvación, porque los cristianos, ¿qué predicamos? Sí, predicamos a Cristo para que puedan tener a Cristo en este tiempo, durante el tiempo que Dios nos dé en esta tierra, que no sabemos cuánto va a ser, y podamos gozar de su plenitud en este tiempo. Pero también predicamos la vida eterna, porque así está escrito, así nos dejó esta enseñanza el Señor, que cuando se nos acabe estos días en la tierra, nos espera la vida eterna, aquello que hemos permanecido fieles en Dios. Hermano, no te desalientes, te aliento, mi hermano. Mi hermano querido, te aliento, vos que tenés un llamado, vos que con tu testimonio predicas a Cristo, seguí adelante, seguí esforzándote, porque Dios está con vos y Él te dará las herramientas para ser un fiel testigo de Cristo. Y a vos, mi amigo querido, que quizás conoces al Señor, quizás has escuchado de oídas a Cristo, y quizás también por el mal testimonio de hombres y mujeres de Dios te apartaste de su fe. Te digo, no le eches la culpa a Dios. Los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros nos equivocamos, pero gloria a Dios que tenemos cada día la oportunidad de pedirle perdón a Dios y que nos dé una nueva oportunidad y cambiar nuestras vidas. Si vos te apartaste por eso, si vos estás dolido por eso, has sido lastimado o lastimada por eso, yo hoy en nombre de quizás de ellos o de los que quizás de algún momento te hemos hecho mal por alguna palabra, te pido perdón en el nombre de Jesús. Y te pido que te vuelvas a acercar a los pies de Cristo, que puedas leer las Escrituras, ver sus mandamientos y sus promesas, y vos puedas empezar a ser un imitador de Cristo. Él hoy nuevamente te está llamando. No sabemos el tiempo que nos toca en esta tierra, ni las adversidades que nos toca vivir, pero también sabemos que con Cristo es mucho más fácil. Con Cristo hay esperanza y hay gozo. Te invito a que lo aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y tu superhéroe, a quien vos querés imitar, sea las pisadas de Cristo, sea a Jesús. Te dejo el último texto bíblico de hoy, porque si vos sos un imitador de Cristo, seguramente en esto vas a pensar antes de actuar. Dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto le decía Pablo a la iglesia de Filipenses en 4:8. Hermanos, si vos sos un imitador de Cristo, vas a pensar esto. Siempre todo lo bueno, todo lo honesto. Siempre mirando al otro como mayor a nosotros. Siempre lo puro, siempre lo más justo posible, lo más recto posible. Entonces, tu testimonio va a ser bueno. Otros van a querer imitarte porque vos imitás a Cristo.
No está mal imitar, depende a quién. Imita los pasos de Cristo y vas a ser muy bendecido. Te mando un abrazo fraternal, que el Señor bendiga tu vida y tu familia.